Y ya estamos con Flor porque la semana pasada hablamos sobre el racismo, sobre las características del racismo y cómo el racismo cambia en nuestro país porque tiene que ver con la idiosincrasia, no porque no lo haya, porque no exista, sino porque no representa lo mismo que representa para Estados Unidos o quizás para parte de Europa. Y hoy nos traes la segunda parte. Flor, ¿cómo estás? Bien, sí, un poco para tratar de entender cómo se fue pasando de Sí. esto que fue de alguna manera un componente de una discusión en torno a cuestiones vinculadas a la racialidad al despertar de un cierto odio más vinculado a las naciones, ¿no? O sea, estuvimos justamente hablando la semana pasada cómo de alguna forma esa falta de entendimiento de la racialidad en la Argentina, separada de su proceso histórico, llevó a ese ojo externo a hacer una serie de críticas en relación a nuestro entendimiento identitario. Pero el problema no fue ese, sino que el problema principalmente fue darnos cuenta que había un gobierno nacional que estaba de alguna forma caldeando ese ánimo también en redes sociales, haciendo justamente, vinculando, ¿no?, como una postura de un Estado-nación a una postura de alguna forma de estas críticas que fueron viniendo. La pregunta entonces es, ¿por qué este gobierno estaba caldeando esto? ¿Qué es lo que nos provocó de alguna manera a recibir estas críticas en relación a Argentina es un país racista? Vayamos un poco a tratar de entender ese momento, cómo nos encontrábamos en ese momento, como para poder dar cuenta de este clima que se fue gestando. ¿Cómo se fue gestando? Exactamente. Por un lado tenemos que hace más de 2 años la Argentina se expone ante el mundo junto a gobiernos nacionalistas, colonialistas y de extrema derecha, como Netanyahu, como Donald Trump, ¿no? O como Meloni, ¿sí? Eso claramente es una manera de presentarnos ante el mundo, una manera de una defensa de una nación que tiene claramente un dejo muy concreto, un entendimiento de nación de una forma, ¿no? Por el otro lado, cuando se sucede el partido de Argentina en contra de Egipto, ¿sí?, había una estrecha relación de la selección argentina y el director técnico en contra de la ocupación israelí en Palestina, ¿sí? O sea, en contra de una nación colonialista, diríamos, ¿sí? En contra de un genocidio, etcétera, pero en contra de una nación colonialista. Al mismo tiempo, hay una cierta idea por parte de los medios de comunicación y una exposición grande de Lamine Yamal o de Mbappé como una referencia a un nacionalismo europeo o a un otro nacionalismo europeo, ¿sí? Que ahí también empieza como a entrar en tensión entre la discusión de Argentina, ¿no?, Francia, Sí. Argentina, España. Y por el otro lado, el momento concreto, muy concreto, en donde se ve a la selección argentina y a los argentinos, pero la defensa de Argentina como patria, ¿sí?, que los medios de comunicación lo leyeron como nación ante Inglaterra, ¿sí? Este, diríamos, como es el caldo de cultivo que llevó, sumado a los inicios de todas estas declaraciones de Argentina es un país racista, etcétera, etcétera, a justamente poner en tensión algo que es completamente diferente y que es lo que no se pudo abordar por parte de los medios de comunicación, pero que despertó en nosotros algo, que es esta contraposición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nación o de patria para determinados territorios y de qué hablamos cuando hablamos de nación o patria para otros territorios? Recordemos lo mismo que sucedió en relación a las cuestiones raciales en un determinado territorio o en otro, ¿no? Recordemos lo siguiente, la nación nace en Europa, ¿sí? Es la unidad territorial que se define para repartir el mundo. La conquista y la colonización necesitó esas unidades territoriales, necesitó de un entendimiento de España, necesitó de un entendimiento de lo que era Portugal, necesitó de Francia, necesitó de Inglaterra, necesitó de Alemania. Es la unidad que se conforma para conquistar a otros. Los fundamentos de esa unidad es un origen común. Es tratar de encontrar en esas unidades territoriales un lenguaje, un grupo poblacional igualitario o étnico, ¿sí?, y dentro de una misma geografía, ¿sí? O sea, es una identidad nacional principalmente estática, porque recurren a ese pasado mítico, digo,
Hitler hablaba del Volks, ¿sí? El Volks es ese pasado mítico en el que hay una identidad étnica, ¿sí? Que los conforma como una nación por encima de otras, ¿sí? Y esas naciones son las que se imponen sobre otros territorios apelando ¿qué? A una idea de ser superior. El español blanco que viene, asesina a los pueblos originarios o va a África, son seres superiores. De hecho, son seres, los otros no, pero aparte son seres superiores. Pero ¿cuál es la diferencia entre los nacionalismos latinoamericanos o los nacionalismos africanos? Que son nacionalismos decoloniales que conforman su identidad nacional en función de independizarse de las colonias, ¿sí? O sea, su origen está determinado por una necesidad de liberarse de las naciones coloniales y forjar un destino común poblacional ficcional. Es ficcional, o sea, la realidad es que nosotros no somos los pueblos unidos del Río de la Plata porque hubieron otros niveles de enfrentamiento, pero a nivel poblacional, si uno cruza la frontera de La Quiaca, estamos igual. No hay una diferencia que uno diga, acá hay un ser común al que nosotros podemos apelar y decir, los argentinos somos de tal forma, los bolivianos son de tal forma. Se empieza a mixturar. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué parece? No solamente que no hay un origen común al que apelar, sino que también la identidad es una construcción. Está muy cerca nuestra identidad para darnos cuenta de que ahí no hay un pasado étnico, mítico, al que decir, éramos todos iguales. Sí. Es una construcción. Ni tampoco somos todos pueblos originarios. Ni tampoco somos todos pueblos originarios. Somos un mestizaje de todo. Exactamente. Entonces, eso nos permite entender que se va reactualizando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se puso en tensión entonces en relación a esto? Justamente lo que se pone en tensión es no poder comprender esta serie. ¿Qué pasa cuando hay un ataque por parte diríamos, como de otras naciones hacia la Argentina? ¿Qué es lo que nos despierta eso? Nos despierta un sentimiento de, como nación, vamos a forjar un espacio común y colectivo entre todos, o en realidad lo que nos despierta es una defensa en función de una negación de otros. O sea, ¿a qué apela ese sentimiento que el gobierno nacional necesitó profundizar para luego sacar la conclusión de que Argentina es para los argentinos? Apela a un sentimiento de un nacionalismo de extrema derecha europeo, a una xenofobia en contra de otras naciones. Entonces, si vamos a hacer un recorrido de todo esto, ¿qué sucedió? Por un lado, se produjeron una serie de ataques virales hacia la Argentina, propiciados por un mal entendimiento, diríamos, ¿sí? Y promovidos por la postura del gobierno argentino que magnificó esto. Se despierta un sentimiento de nosotros, de forma de defensa, ¿sí? Ahora, ese sentimiento de nosotros apela a un nosotros que busca una definición. Nosotros los argentinos. ¿Nosotros los argentinos qué? Nosotros los argentinos contra ustedes. ¿Contra ustedes quiénes? Contra los mexicanos, contra los brasileños, ¿sí? Cuando nuestra unidad territorial, nuestra manera de entendimiento de ese conjunto es exactamente igual. Esa versión de nosotros despierta la xenofobia completa. ¿Hacia quiénes? Hacia otras naciones latinoamericanas. Cuando nosotros salimos a defender la Argentina en ese partido en contra de Inglaterra, ¿qué salimos a defender? Al país. Cuando en realidad era se mezcló mucho ahí, ¿no? Intentaron dividirlo en un punto, bueno, Scaloni lo intentó dividir. Es un partido de fútbol, pero la verdad es que no se sentía como un partido de fútbol. Se sentía más como una defensa del territorial. ¿Una defensa territorial en contra de qué? De la ocupación de Malvinas, claramente. Una fuerza imperial. Exacto. De un país europeo que colonizó un territorio por creerse superior, ¿sí? Por dividirse el mundo, ese territorio al cual no le pertenecía. Nosotros estamos reclamando un espacio territorial que aún persiste en su colonialidad, o sea, que aún persiste. Y lo que también, creo que lo que más dolió también fue el comunicado desde las Islas Malvinas, ¿no? Acá no hubo ninguna ocupación ilegal, acá no hubo ninguna guerra. Entonces, cuando uno lee eso, a nosotros nos mataron un montón de pibes.
Y no les digo pibes porque yo sé que a los excombatientes les molesta mucho eso, porque realmente fueron soldados, ¿no? Depende de las condiciones, pero digo, hubo una guerra, claramente, hubo una ocupación, claramente. Entonces creo que ese comunicado inclusive redobló la apuesta, me parece, ¿no? Totalmente. Pero a lo que estoy tratando como que volvamos a pensar es por qué de repente, ¿sí?, la defensa de una patria en el sentido de la defensa de un territorio en contra de la ocupación. Es un ataque. En contra de la ocupación, diríamos, de una colonia, ¿sí? Puede luego trastocarse de una manera tal, ¿sí?, que empecemos a sentir la necesidad de la defensa de una nacionalidad por encima de otra nacionalidad, ¿sí? O sea, tratemos de entender qué terminó de todo esto. De todo esto terminó Milei diciendo que el problema de por qué nos estaban tildando a la Argentina como racistas devenía del gobierno progresista de Lula y del gobierno de Claudia Sheinbaum, de los mexicanos, Sí. ¿sí?, y que eso era parte justamente de una agenda del progresismo. Y lo segundo, dijo, bien, entonces, si ustedes consideran que Argentina es un país racista, vuélvanse a sus países, Argentina para los argentinos. ¿Qué es Argentina para los argentinos? Cuando en realidad somos un país que hemos sido construido en estos lazos de solidaridad latinoamericanos. Entonces, convirtió justamente esta campaña, diríamos que no fue una campaña, se demostró claramente que hubieron diríamos como una serie de viralizaciones que obviamente se favorecieron por la necesidad diríamos como del sistema de plataformas que necesita permanentemente. El algoritmo, ¿no? Exactamente, viralizarse, ¿sí? Y signos o simbologías muy concretas de un gobierno nacional que intentó profundizar esto. Digo, se fue a la campaña de Jair Bolsonaro, ¿sí? O sea, del hijo de Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro, justamente diciendo exactamente esto, ¿no? O sea, estos nacionalismos, este nacionalismo de Bolsonaro, este nacionalismo de Keiko Fujimori, este nacionalismo de Milei, apelan a un sentido de nación que está vinculado más a la extrema derecha europea, que entiende que hay un origen común que tiene que salir a defender, como lo defendió Hitler, como lo defendió Mussolini, ¿sí?, como lo defendió Franco. Eso es a donde están queriéndonos llevar, ¿sí? Y no nos olvidemos que también la instalación en la Argentina de las diferenciaciones entre los países latinoamericanos fue lo que llevó a justamente la consolidación de los intereses de los Estados Unidos sobre lo que se llamó el patio trasero. Pareciera que esto llegó a su fin con el Mundial, pero lejos está de esto, ¿no? Lejos fue de quedarse, me parece que solamente en las redes. Lo vamos a ir analizando a medida que avancen los meses para ver si realmente se termina diluyendo o no. O si termina plasmándose quizás en una situación mucho más real y ya no tanto en las redes. Bueno, lo iremos viendo también, ¿no? Sí, hubo un comunicado inmediatamente el primer día después del Mundial, en el que justamente desde el gobierno, o sea, uno de los diputados provinciales por parte de La Libertad Avanza propuso otra vez privatizar para los migrantes o arancelar para los migrantes la universidad y la salud pública, ¿no? O sea, otra vez de nuevo en ese intento de volver a implementar ese decreto que estuvo anulado por este fallo ejemplar que hace muy pocas semanas sucedió, pero principalmente es volver a instalar una discusión xenófoba en este país, ¿no? Gracias, Flor. No, muchas gracias.